Arxius exquisits de l'Institut d'Humanitats de Barcelona. Buenas tardes. Bien, bienvenidos a esta tercera charla, esta tercera conferencia del ciclo dedicado a Iris Murdoch, de cuya muerte, por cierto, mañana, 8 de febrero, se cumplen exactamente 20 años. Y ya la semana pasada empezamos a profundizar en los aspectos que vimos de manera general en la primera sesión, y la profesora Mauri nos habló con mucho detalle y mucho rigor del proyecto filosófico de Iris Murdoch, tan complejo como combativo y estimulante. Y hoy vamos a profundizar ya en los aspectos, algunos de los aspectos narrativos de Iris Murdoch, y en particular en el tratamiento del amor, el tratamiento que hace del amor Iris Murdoch en todas sus novelas. Para hablarnos de ello tenemos la inmensa fortuna de poner con nosotros a Ignacio Echevarría, que es de una manera indirecta el responsable de este curso, puesto que fue Ignacio quien nos descubrió a mí y a un grupo de amigos hace ya muchos años a esta autora, de la que hasta entonces prácticamente no habíamos oído hablar, y cuya lectura supuso un inmediato deslumbramiento que nos propusimos comunicar y compartir con todos aquellos que nos quisieran escuchar. Y de alguna manera este curso es el fruto de ese entusiasmo, de esa pasión que Ignacio nos inculcó, y que ha inculcado también gracias a su espléndida labor como crítico literario. Como saben, Ignacio Echevarría ha desempeñado una labor combativa, enormemente responsable como crítico literario en el ámbito hispánico, pero también con las literaturas extranjeras. Y siempre que ha salido una nueva edición de Iris Murdoch, han sido sus artículos quien mejor la han glosado. Ignacio Echevarría, además de esa labor como crítico, ha desempeñado y ha compaginado a lo largo de muchos años una labor como editor en el sentido anglosajón, de alguien que sabe conformar un texto, trabajar un texto. Como decía el añorado Claudio López, Ignacio es il miglior fabbro, parafraseando, por supuesto, la dedicatoria de T.S. Eliot a Ezra Pound. Y somos muchos los que nos seguimos beneficiando de su magisterio, tanto en su trabajo como crítico como editor. Hay un momento en La soberanía del bien en que Iris Murdoch dice que muchas veces la calidad de nuestras decisiones y de nuestra vida moral en general depende también de la calidad de lo que contemplamos y de lo que leemos. Y eso es lo que hoy como ayer nos sigue enseñando Ignacio Echevarría. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Andreu. Bienvenidos. Es un honor para mí estar aquí y estar encima hablando de Iris Murdoch, a quien adoro, y no pierdo oportunidad de hacer publicidad puramente. He traído unas filminas para amenizar una charla que va a ser un poco larga, pero como soy muy torpe y el PowerPoint jamás lo utilizo, resulta que teóricamente esto tendría que activarse por sí solo, porque no voy a estar pendiente todo el rato de clicar, pero no sé cómo hacerlo. Si alguien sabe cómo hacerlo, si no, aleatoriamente, pues advierto ya que las imágenes que se proyectan no tienen nada que ver con lo que yo digo. Son puramente decorativas, por si os aburrís mucho, que tengáis algo que mirar. ¿Vale? ¿Nadie sabe cómo activar un PowerPoint, por favor? No puedo creer. Se supone... ¿Dónde está Margarita? No ha venido, con lo bien que lo hizo la otra vez. Bueno, pues si no, cuando me distraiga iré yo. ¿Vale? Es un recorrido con imágenes más o menos cronológico de la vida de Iris Murdoch, con la aparición de Canetti y algunos sospechosos habituales. Bien, viniendo hacia aquí, en metro, estaba pensando que hoy vengo aquí a dar una charla sobre el amor en Iris Murdoch. Dentro de 3 semanas, más o menos, no me acuerdo muy bien, también aquí, o por el CCCB, voy a dar una charla sobre el Evangelio en la narrativa moderna. A continuación, un poco más tarde, una charla sobre el amor en Philip Roth.
acabo de ser tentado para dar una charla sobre el amor en Stendhal. Luego, el mismo Andreu Jaume, que es quien me incita a todas estas charlas, se ríe cuando, preguntándome qué hago, le digo que me he hecho monja. Pero es que es así. Y estoy pensando en abrir un consultorio sentimental a partir de otoño, cosa que aprovecho para decíroslo y por si las cosas me van mejor. Dicho esto, bueno, el responsable, digo, de todo esto es Andreu, y es Andreu porque yo a Andreu lo admiro mucho. Lo admiro mucho, y admirar es una forma de mirar, que es un verbo que, como hemos visto, tiene mucho que ver con la filosofía de Iris Murdoch. Perdonad, voy a decir Iris Murdoch, siempre la digo así, soy muy poco anglosajón, y tendría que decir Iris Murdoch, pero si hago eso, desbaratamos la charla. Así que hablaré de Iris Murdoch, y digo eso, que soy absolutamente materia dispuesta para toda tentación, a las frecuentes tentaciones a las que me somete Andreu, porque lo admiro mucho, y como hemos visto también en sesiones anteriores que hacía Iris Murdoch a partir del magisterio que sobre ella tuvo Simone Weil, pues la idea de que admirar supone también un cierto acatamiento, una cierta obediencia. Así que yo obedezco las instrucciones que me da Andreu, y eso es lo que hago, y este año toca el amor, y vamos a ver cómo sale. Advierto que es un tema muy complicado. Yo me animé muy aventureramente a hablar de Iris Murdoch y la máquina del amor. Me gustaba mucho el título, que está inspirado en una de sus novelas, pero preparando esta charla me he metido en un berenjenal del que veré cómo voy saliendo. Voy a empezar haciendo algo que no tenía previsto, pero que he decidido hacer a última hora, que es considerar muy superficialmente, porque carezco de elementos para ello, la vida amorosa de Iris Murdoch. Platón, en sus diálogos, en más de una ocasión, hace jactarse a Sócrates de que él es un experto en el amor. Andreu, en la primera de estas sesiones, nos recordó que Iris Murdoch también se jactaba de ser ella una experta en el amor. Cuando uno oye esto, lo primero que se pregunta es cuál es el fundamento de una jactancia de este tipo. Y podría serlo el haber leído mucho sobre el amor y otras cosas, el haber estudiado filosofía a fondo, como hizo Iris Murdoch, el haber leído muchas novelas, y la novela es un género donde el amor está muy presente. Casi todo lo que sabemos los aquí presentes del amor lo sabemos por las novelas que hemos leído. Pero como a Iris Murdoch le acompaña una fama, una reputación de mujer muy promiscua, practicante de una conducta que hoy se llamaría poliamorosa, es decir, que mantenía relaciones simultáneas, sexuales y sentimentales con varias personas, uno tiene la tentación de preguntarse si no sería de esa conducta, digamos, poliamorosa de Iris Murdoch de la que sacaría por lo menos su convicción de ser una experta en el amor. Ella misma se jactaba en algún momento, a ver si lo encuentro por aquí, de que en su juventud ella misma había estado ávida de movimiento, de acrobacia, de ruido. Y parece que fue así, efectivamente, que tuvo un montón de amantes y que sus amoríos no cesaron cuando, después de conocerlo en 1954, se casó en 1956 con John Bailey, que tuvo que aguantar con más deportividad, con gran deportividad, diría, que su esposa, su querida esposa, a la que acompañó durante más de 40 años y a la que cuidó en su enfermedad hasta su muerte, con la que tuvo un matrimonio casi diría modélico, pues que esa esposa se liara con otros hombres. En un pasaje del primero de los libros que dedicó no solo a Iris Murdoch, sino a su matrimonio con ella, porque habla mucho de su matrimonio, más que específicamente Iris Murdoch, Bailey dice: sabía yo que Iris tenía varios amantes con los que aparentemente jugaba al mismo tiempo. También intuí, no sé muy bien cómo, pero acerté, que habitualmente, voy a poner una filmina, que habitualmente ella concedía sus favores por admiración o respeto, en virtud, por así decir, más de los atributos divinos que de los meramente físicos o sexuales de los hombres a los que solicitaba, o que la solicitaban. A los hombres que eran como dioses para ella, también los consideraba eróticos, pero el sexo le parecía, interesante esto, el sexo le parecía un elemento marginal, no un fin en sí mismo. Bueno, esta explicación
puede ser interpretada condescendientemente como la justificación de un marido cornudo sobre las infidelidades de su mujer. Y estamos perfectamente legitimados para sospechar esto, pero bueno, estaría bien contrastarlo con el testimonio de algún amante de Iris Murdoch. Yo no he tenido ocasión de leer la biografía que le dedicó su amigo Peter Conradi, ni tampoco la correspondencia a la que aludió Andreu Jaume, que se publicó, la extensa correspondencia de Iris Murdoch póstumamente. Pero sí he leído a fondo a Canetti, que fue uno de esos amantes, alguien con el que tuvo una de ese tipo de relaciones que ha descrito Bailey, un hombre que acabó detestando, por razones no del todo averiguables, a Iris Murdoch, que acabó denigrándola de un modo explícito en unos textos que se publicaron sin su autorización póstumamente. Y Elias Canetti, en lo que dice Iris Murdoch, coincide sorprendentemente desde la otra orilla, desde la orilla no del marido cornudo, sino del amante, coincide un poco en el diagnóstico de Bailey. Leo un pasaje, además particularmente preciso y bonito, de su capítulo sobre Iris Murdoch en Fiesta bajo las bombas, que es un libro en el que dedica a Iris Murdoch un capítulo terrorífico, en el que la destruye del modo más infamante y más desagradable posible. Dice Canetti, de Iris: era insaciable en su impulso a enredarse en relaciones difíciles y complicadas. Pronto supe cuando un hombre era importante para ella. En realidad, todo eran aventuras. Su sed de conocimiento era grande. Los amigos que tenía en Oxford eran, por lo general, especialistas en alguna materia. Había entre ellos algunos muy buenos, de los que ella aprendía cuanto cabe aprender en el curso de una relación amorosa. Nunca renunciaba a uno por el otro, y así se metía en unos líos tremendos. Le resultaba imposible renunciar a nada. Es justo añadir que, a su manera, Iris se sentía muy agradecida hacia aquellos a quienes había robado el espíritu y que en el transcurso de los años no olvidó a nadie que alguna vez le hubiera hecho bien. Tratando con ella, observé por primera vez esa fidelidad a muchos, en realidad a un sinnúmero. En sus sentimientos hacia todos, Iris era una poeta. Nunca olvidó a quienes creía haber comprendido. En el marco de una auténtica panfleto odioso contra Iris Murdoch, esas palabras, características de la precisión con que Canetti observaba a los demás, como se acredita en sus memorias, son bastante emocionantes, porque la imagen que sale de eso, repito, extrañamente coincidente con la de John Bailey, aunque desde otra orilla, es muy comprensiva de la naturaleza de ese impulso amoroso de Iris Murdoch siempre hacia personas a las que admiraba y con las que utilizaba el sexo y el amor para nutrirse de ellas, sin olvidarse jamás nunca de los aprendizajes que derivaba. El mismo John Bailey, especulando sobre esta condición de Iris Murdoch, dice, cuando se refiere ahora a su noviazgo, estando aún tumbada, ella se animó y empezó a hablar y a hablar. Terrible pasaje. Poco después él dice, de vez en cuando ella venía a verme y sin preámbulos de ningún tipo hacíamos el amor, pero ella siempre permanecía inmóvil y luego se dedicaba a su fantasía. Y luego cuenta, además, otra visita que le hizo Iris Murdoch a Iris Murdoch en Oxford, generalmente era Iris la que iba a visitar a Londres, y en la que le dice, de que después de haberlo invitado a cenar, dice, al cabo de un rato me hizo notar que la cama estaba cerca y sin muchos rodeos se tumbó en ella. Pero para su falta de hospitalidad, porque dice Canetti que le había dado una mierda de cena, para su falta de hospitalidad sentí frialdad. Para su amor, jamás. Pues no era tal amor, era un acto indiferente que tenía una significación incomprensible para ella. Palabras terribles que hacen pensar en algo importante para el tema que me propongo reflexionar, si es que llego a hacerlo mínimamente, que es el concepto del amor y de Eros en Iris Murdoch. A la luz de estas palabras, terribles palabras, vuelvo a John Bailey, su marido, y a sus especulaciones sobre la sexualidad de su mujer. Perdonad que me extienda sobre esto, pero creo que es interesante para encuadrar una reflexión que de hecho no discurrirá sobre eso. Dice en el mismo libro, que vengo citando todo el rato, y vamos a poner otra filmina, ella con sus padres. Se dijo que Iris Murdoch pertenecía a una familia
y esto es importante para lo que vamos a decir, sus padres se querían mucho. Su madre era jovencísima, guapísima, cantaba maravillosamente, y muchas veces, de hecho, cuando fue a la boda de su hija con John Bailey, la madre de John Bailey se pensaba que era la hermana de Iris. Era una mujer con un aspecto muy joven. Y es de esperar, o permite especular que esa especie de armonía tan intensa de esa familia, que la querían a ella tantísimo y su padre se sacrificó muchísimo por ella para que estudiara, tuvo una influencia importante en Iris Murdoch y en su concepto del amor. Pero estaba con Bailey, su marido, y lo que dice a propósito de la conducta sexual de su mujer. A veces me preguntaba cómo se comportaba Iris en la cama con amantes más ambiciosos o exigentes que yo. Es muy divertido, pongo entre paréntesis, que John Bailey no se jacta para nada de ser un hombre sexuado. Basta ver sus fotos que aparecerán aquí para ver que no era exactamente un hombre con mucho sex appeal y que además dice abiertamente que el sexo le interesaba muy, muy relativamente. A lo mejor por eso le escogió Iris, quién sabe. Pero en fin, dice, me preguntaba cómo sería Iris en la cama con amantes más ambiciosos o exigentes que yo. En una ocasión recibí una visita inesperada por parte de un conocido que había sido un afortunado admirador suyo. No me importaba gran cosa aquel personaje. Una figura destacada en su propia esfera, con tendencia a mantener a sus amigos muy informados de sus asuntos amorosos. En aquella ocasión, él me señaló lo importante que era que la chica aprendiese bien lo que querías hacer, queriendo decir que si estaba lo suficientemente colada por ti, ella haría cualquier cosa. No hay nada más desalentador que una pareja que no entiende el espíritu de la cuestión, observó muy sabiamente. Y entonces me dirigió una mirada culpable, como si se le hubiera escapado algo. Probablemente no sabía que yo ya estaba al tanto de sus devaneos con Iris, pero esa breve mirada avergonzada me hizo sospechar que estaba pensando en ella y en sus defectos en la cama, dándose cuenta de que contárselo a su marido no era lo más prudente. Y aún añade, poco después, Bailey sobre sus propias relaciones sexuales con Iris Murdoch. Nuestros hábitos conyugales, la profunda paz en la cama tras la agitación de la chaise longue, como señalaba la señora Pat Campbell, eran siempre tranquilos y no se veían perturbados por consideraciones tales como más o mejor. El personaje femenino de Cabeza cortada, una de las novelas de Iris Murdoch, que se quejaba de que su matrimonio no iba a ninguna parte, habría hecho probablemente el mismo comentario acerca de su vida sexual. No esperábamos que el sexo ni el matrimonio nos condujesen a ninguna parte. Simplemente nos gustaban tal como eran. Aquí hay una especie de visión idílica del matrimonio como una esfera en la que lo sexual tiene un papel relativamente poco protagonista. Por otro lado, y para complementar estos cotilleos de portera con los que inicio esta charla, y vamos a poner para distraeros otra filmina. ¿Ya la he puesto? ¿Ah, sí? Ah, ¿y ahora cómo sé yo? Bueno, esta no, Vale. Bueno, en la correspondencia, a la que, como yo confieso, abiertamente no he tenido acceso y de la que tengo noticias tomadas de artículos y cosas así, nos recordó Andreu que había tenido una relación ya mayor, con 40 y pico años, con un joven estudiante 20 años menor que ella, David Morgan, al que al poco de conocerle le escribe: desde el pasado miércoles me resulta imposible vivir sin tocarte ni sentirte cerca. O bien, durante todo el tiempo estuve delirando de alegría, recordando un encuentro con él. Pero, como nos advirtió Andreu, ella desde el comienzo le advirtió de que nada de sexo. Es decir, se trataba de una relación llena de tacto, llena de alegría, llena de cercanía, pero en la que el sexo no estaba, por decisión de la propia Iris Murdoch, presente. Lo cual hace pensar que no solo el mecanismo que se activaba en sus orientaciones amorosas era la admiración intelectual hacia una gran inteligencia, como es el caso de Elias Canetti y otros muchos, sino que también, por ejemplo, la belleza de la juventud o la inocencia, dos categorías muy recurrentes en las novelas de Iris Murdoch, donde siempre hay un adolescente que encarna de algún modo el principio de inocencia no contaminado por el mundo adulto. Pues eso era algo que a ella le atraía, digamos, física y moralmente también. Por otro lado, también recordó Andreu Jaume la relación que mantuvo Iris Murdoch con Philippa Foot, otra filósofa importante a la que se refirió Margarita en su conferencia de la semana pasada, y a la que conoció Iris Murdoch cuando tenía 20 años. Philippa
tenía 19, estaban las dos estudiando y se pusieron a vivir juntas. Vivieron 2 años juntas en un barrio de Londres, no sé, un barrio en Seaford Place, en Londres. Era una relación turbulenta, una relación de estas de amigas de juventud, con espíritu competitivo y bastante llena de broncas y de grandes reconciliaciones, pero lo interesante es saber que luego, cuando se declaró la guerra, las dos fueron reclutadas para el servicio público y las dos trabajaron en oficinas estatales. Iris, en aquel tiempo, le escribía, como hacían tantas mujeres, a los soldados de frente, a un soldado, Frank Thompson, en tanto que ella tenía como uno de sus amantes a un tal Michael Foot. Mientras que Philippa tenía relaciones con quien luego sería un destacadísimo economista llamado Tommy Balogh. Durante unos meses hubo una especie de danza emocional entre ellas, ¿no?, sobre los amoríos, y las relaciones acabaron cruzadas. Es decir, Iris abandonó a Foot y se lió con Balogh, el amante de Philippa. Y luego Balogh la dejó, pero Philippa se lió con Foot y se casó con él, y de hecho adoptó su apellido. La situación, para quienes habéis leído a Iris Murdoch, no puede ser más murdochiana. O sea, parece que ahí tenemos una plantilla perfecta de una de las novelas de Iris Murdoch, seguramente casi literalmente. Lo cual hace pensar... ¿Habéis dicho algo? No. Lo cual hace pensar que sí, que algo de su propia experiencia amorosa trasladó, seguramente a veces de un modo casi directo, a sus novelas. Bien, esto es todo lo que puedo y me atrevo a especular sobre la vida amorosa de Iris Murdoch, cotilleando y especulando, pero es que a última hora, y estos apuntes son de última hora, me parecía importante encuadrar dentro de un marco biográfico y personal sus reflexiones sobre el amor, donde, adelanto ya una conclusión que me has también tardía, porque una de las cosas buenas de dar una charla es que te obliga a pensar sobre cosas que crees que sabes y que al trabajarlas mejor para dar la charla, pues vas perdiendo convicciones. Y una de las cosas que me ha hecho temblar en la idea de lo que yo quería expresar en esta charla en relación a Iris Murdoch es que el sexo tiene un papel, siendo las suyas novelas de amor, básicamente el sexo tiene un papel como muy, muy velado, ¿no? Yo diría incluso que eso que se le ha acusado tantas veces a Iris Murdoch de ser una novelista anacrónica, adjetivo que se le ha empleado de un modo generalmente despectivo por parte de quienes la ven como una novelista anticuada, tendría su fundamento quizás en esto, ¿no? Hoy en día, para nuestro tiempo, que alguien dedique al sondeo del amor y de las relaciones amorosas tantas novelas y tanta inteligencia y tanta fantasía moral, sin que el sexo prácticamente haga presencia, invita a pensar, pues eso, que pertenece a una época más puritana. Y no tengo ninguna duda de que la formación protestante de Iris Murdoch, cuya familia no era religiosa, pero era convencionalmente protestante, tuvo un peso en ella. Podría especular sobre esto y a lo mejor llega el momento. Pero entre tanto toca empezar a hablar de la presencia del amor en la obra de Iris Murdoch, y que es un tema amplísimo, pero en el que me siento un poco apoyado por lo que se dijo, y vamos a poner otra firmina, por lo que se dijo en las charlas de Margarita y de Andreu. Allí quedó bien establecido que Iris acepta, y lo acepta casi como un apriorismo, porque es algo muy difícil de demostrar, la existencia del bien y la existencia en los seres humanos de una orientación básica hacia el bien. Esto para mí sería el punto de partida de la filosofía moral de Iris Murdoch y también es un talón de Aquiles, ¿no? Es decir, no parece que sea demostrable esa pretensión. Hay un momento en una de sus novelas, una derrota bastante honrosa, en la que se dice: experimentamos la diferencia entre el bien y el mal, entre la maldad y el bien que da la vida. Experimentamos las puras alegrías del arte y de la naturaleza. No somos pobres gorriones, y es un romanticismo teológico decir que sí lo somos. Más bien, carecemos de garantías, pero sabemos que algunas cosas son ciertas. Este avanzar, ir para atrás, y esta especie de básica duda sobre una convicción tan arraigada es característica de Iris Murdoch, sobre todo como novelista. También hemos visto en sesiones anteriores, y por lo tanto no voy a profundizar en ello, en que la concepción del bien de Iris Murdoch está asociada a la idea de lo real y la aceptación de lo real, ¿no? Que el camino hacia el bien pasa por la aceptación de la realidad despojada de nuestras ilusiones, de nuestro egoísmo, de las fantasías que nuestro egoísmo inventa, ¿no? Mirar la realidad tal como es atentamente.
Eso sería algo muy importante. Y de hecho ella dice respecto a Platón, su gran gurú, en la charla de Margarita, creo que no se enfatizó suficientemente la importancia clave por encima de cualquier otra referencia que tiene en la filosofía de Iris Murdoch Platón, y creo además que concretamente en el tema del amor es absolutamente decisiva, casi mimética. Y bien, ella dice respecto a Platón: la conexión que hace Platón entre lo bueno y lo real es el centro de su pensamiento y una de las más fructíferas ideas de la filosofía. Creo que estas palabras se pueden aplicar punto por punto a Iris Murdoch, que por otro lado tiene de la vida moral y de lo que puede suponer el crecimiento moral de un individuo, de cualquier individuo, un concepto que se metaforiza a través de la idea de peregrinaje. Es decir, la experiencia moral constituye un peregrinaje de la ilusión a la realidad, de la falsedad a la verdad, del mal al bien. Hay esta idea de movimiento, de peregrinaje, desde un estado de ilusión hasta un estado de percepción de la realidad tal cual es. El paradigma de este peregrinaje lo encuentra, como no, Iris Murdoch en Platón y en el mito de la caverna de Platón, que todos conocéis, que está en la República, conforme al cual los hombres estamos viendo en realidad proyecciones en una pared dentro de una caverna de unas figuras que se atraviesan en un fuego exterior, ¿no? Es decir, lo que vemos son sombras y lo que tomamos por realidad son sombras, y que nuestro camino es salir de la caverna y ver la luz que hay antes de esas sombras, ¿no? Me parece que he dicho un disparate, pero vosotros, como ya conocéis el mito, para distraeros os pongo otra diapositiva y continúo. En fin, el mito de la caverna le provee de un mito, digamos, fundacional sobre esta idea de peregrinaje, pero en realidad Iris Murdoch encuentra ya instintivamente y desde muy pronto algo que es evidente para todos nosotros en nuestra experiencia de lectores. La idea de que hay todo un género literario que trabaja en la idea del peregrinaje de la ilusión a la realidad. Y ese género se llama novela, concretamente la novela moderna, la que se da como novela fundacional de la novelística moderna, que es el Quijote, más allá de su humor, más allá de su gracia, pero en realidad consiste en un proceso de peregrinación, digamos, moral del personaje, que vive de sus ilusiones disparatadas hasta en los últimos capítulos, que antes de morir cobra la lucidez y comprende que ha vivido en un mundo de ilusión. Solo al final el Quijote entiende la realidad, ¿no? Y entiende sobre todo su ilusión. En realidad lo que ilustra sistemáticamente la novela moderna, una y otra vez a lo largo de 5 siglos, es el fracaso de las ilusiones. Yo diría que lo que ilustra fundamentalmente, digamos que la pieza clave de la novela moderna es el concepto de fracaso. En ese sentido, diríamos, y aquí Andreu podría hacer aportaciones muy enriquecedoras, que la idea de fracaso sustituye en la épica moderna la idea de lo trágico. No es lo mismo el fracaso que la tragedia. Y en la novela moderna trabaja el fracaso. Pero generalmente el movimiento de la novela moderna, pensemos en Las ilusiones perdidas, pensemos en Ana Karenina o en Madame Bovary, lo que conduce es eso, al proceso en el que las ilusiones del personaje son derrotadas por la realidad, el proceso de desilusión, el proceso de derrumbamiento de los velos, ¿no? Que suele ser un momento triste y terrible, ¿no? Por eso gran parte de las novelas modernas, de las grandes novelas modernas, tienen finales terribles. Iris Murdoch mimetiza, o sea, utiliza la novela como una épica del fracaso, que es como podríamos entender el género de la novela, de un modo muy general, pero no se conforma con el fracaso del personaje. Ella quiere ir en el movimiento adelante. Es decir, el fracaso de nuestras ilusiones nos abre un espacio de comprensión de la realidad tal cual es, un momento de lucidez. A Iris Murdoch le interesa trabajar ese momento de lucidez que sigue al fracaso de las ilusiones. En ese sentido, lo que le interesa a ella no es el proceso del fracaso, sino el tipo de virtud a que da lugar ese fracaso, el tipo de aprendizaje. El aprendizaje de la realidad que se deriva de ese fracaso y, por lo tanto, la apertura de un camino hacia el bien. En El Príncipe de Negro, una de sus novelas fundamentales, dice en un momento el personaje: todo arte es una lucha para llegar a ser, en cierta manera, virtuoso. Esto es lo que le interesa a Iris Murdoch y por eso ella toma la novela, que es una épica del fracaso, y la convierte en una épica de la virtud, donde el fracaso tiene un papel muy importante,
porque casi todos sus personajes, o la mayoría de sus personajes, fracasan en el sentido de que se hacen ilusiones sobre mujeres, fundamentalmente, o sobre situaciones que los desencantan a posteriori. Pero lo característico y específico del arte narrativo de Iris Murdoch es cómo de ese fracaso siempre saca una lección moral. Es decir, saca una perspectiva que nos orienta a un punto de fuga, que es un camino hacia el bien. No solo eso, sino que intenta, con estas repetidas reconstrucciones de situaciones en las que fracasan los personajes y sus ilusiones, intenta una y otra vez responderse a una pregunta clave para ella, que es la de cómo es un hombre bueno. Dice Iris Murdoch acerca de Platón: siempre le preocupó cómo puede la gente cambiar su vida para volverse buena. Y esta pregunta completamente extemporánea, en el marco de nuestra filosofía y de nuestra experiencia, cómo hacerse buenos, es una pregunta obsesiva en Iris Murdoch, que yo creo, además tengo la convicción, que es la que le conduce a la novela. Explicó muy bien Andreu Jaume la transición de Iris Murdoch de la filosofía a la novela, dando por hecho que nunca abandonó la filosofía del todo, entre otras cosas porque la novela era una forma de filosofar. En La soberanía del bien, el libro que ha traducido Andreu, y que hoy tenía que estar aquí vendiéndose y no está, no se sabe por qué, dice Iris Murdoch en un pasaje que considero clave: la ética, pero esperar que os cambio de diapositiva, esta es un poco aburrida. Mira, su marido. ¿Ya la hemos visto esta? Ah, vale. Dice en La soberanía del bien, atención a esta cita: la ética no debería consistir tan solo en el análisis de una conducta vulgar y corriente, sino que debería ser una hipótesis sobre la buena conducta y cómo alcanzarla. ¿Cómo podemos ser mejores? Es una pregunta que los filósofos morales deberían intentar contestar. Y si estoy en lo cierto, y aquí es lo importante, si estoy en lo cierto, la respuesta vendrá, al menos en parte, en forma de metáforas explicativas y persuasivas. ¿Qué son para Iris Murdoch esas metáforas explicativas y persuasivas? Sus novelas. Es decir, sus novelas son un intento de responder por otra vía, porque la filosofía en esto se manifiesta impotente, a la pregunta de cómo podemos ser mejores. Lo cual no supone que supongan recetas para ser mejores, sino que construye una y otra vez situaciones en las que se abren perspectivas de crecimiento moral en personajes cuyas fantasías y ilusiones fracasan frente a la realidad. ¿Vale? Es decir, hay una continuidad, casi diría metodológica, entre la filosofía y la narrativa de Iris Murdoch, en el sentido de que hay un momento en que ella sabe que moralmente o éticamente no puede progresar si no es utilizando metáforas e imágenes. Y la novela es la continuidad de esa inquietud. ¿Vale? ¿Cómo plantea entonces las novelas Iris Murdoch? Pues las plantea como partidas de ajedrez. Es decir, ella construye un sistema de relaciones, un sistema de fichas y de movimientos que, si consideramos en conjunto su narrativa, crea una especie de serialidad. Por eso la comparo a una partida de ajedrez. Hay un tablero con unas limitaciones de los movimientos, hay unos movimientos más o menos determinados y hay unos personajes que serían las fichas que son casi siempre recurrentes. Aludió a ellos Andreu también en su primera sesión, la idea del mago, del hombre poderoso y temible, que infunde respeto, una figura constante en la narrativa de Iris Murdoch, la idea del santo, del hombre bueno, poca cosa, que todos más o menos desprecian, la idea del duende a veces maléfico y benéfico, la idea de la mujer lasciva, la idea del hombre confundido por sus amoríos, la idea del inocente, del joven adolescente inocente. Hay figuras, no quiero decir que sean las mismas literalmente, pero hay unos prototipos que se repiten serialmente en las novelas de Iris Murdoch y que tienen que ver con esta concepción no explícita, es una especulación mía, pero creo que bastante demostrable sobre la práctica, que tiene que ver con esta idea de que ella se plantea la narrativa no como con la fruición del narrador que quiere contar cosas, sino con un ánimo exploratorio. Ella es una filósofa que quiere crear las condiciones de reflexión para responder a una pregunta: ¿cómo podemos ser mejores? Y para esto construye un marco narrativo, sus novelas, que presentan unas condiciones que son las condiciones de cualquier experimento, que son recurrentes y objetivas. Por eso, y esto lo hablaba con Andreu a la salida de la anterior charla, por eso hay dos reproches que se han hecho a Iris Murdoch y que ella misma asumió
cosa que resulta un poco irritante, que han sido recurrentes. Harold Bloom, en los ensayos que le dedicó a Iris Murdoch, los formuló. Uno de ellos es que, leídas, o sea, vistas en perspectiva, todas sus novelas eran como se confunden. Una experiencia que yo tengo y que supongo que tendréis todos vosotros, que no es fácil acordarse bien de lo específico del argumento de una novela de Iris Murdoch. Y de la idea de que no hay, aunque tengamos nuestras preferencias, no hay una gran novela de Iris Murdoch. Todos sabemos que la gran novela de Flaubert es Madame Bovary. Todos sabemos que la gran novela de, no sé, de Tolstoy, pues Ana Karenina o Guerra y Paz, pero digamos que cada autor dentro de las muchas novelas que ha podido escribir tiene una gran novela, sobre todo los grandes escritores modernos. Pero con Iris Murdoch no parece que haya quórum sobre eso. La que ganó más premios y la que le aportó más celebridad fue El mar, pero, como explicó Andreu Jaume muy bien, El mar está dentro de una década prodigiosa en la que se producen en sucesión casi anual 8 novelas que competirían tranquilamente por ser la mejor novela de Iris Murdoch, que está El sueño de Bruno, está La máquina del amor sagrado y profano, está Una derrota bastante honrosa, está El príncipe negro, está Henry y Cato. Es decir, que es casi imposible decidirse, es una cuestión puramente subjetiva, decir cuál es la mejor, y además todas se parecen. Y la otra el otro reproche que se le hace a Iris Murdoch es la de no haber creado grandes personajes. Hay una entrevista que no la he traído aquí, pero hay una entrevista muy célebre en la que ella dice, y lo recordó también Andreu, me parece que ella no estaba en la liga de los grandes, no estaba en la liga de Tolstoy, de Henry James, de Jane Austen, porque ella no había sabido crear grandes personajes. Pero cuando uno analiza su narrativa, se pregunta, ¿y dónde iba a crear grandes personajes? Es decir, los grandes personajes de Iris Murdoch son, digamos, como las fichas, repito, del ajedrez. Por supuesto que el rey tiene más valor que el peón, y el alfil más que el peón también, pero es el conjunto de las fichas el que crea el juego. No hay un solo personaje que arrastre el juego por sí solo, ¿no? Y el juego se hace combinándolas todas. Iris Murdoch se plantea una narrativa de este tipo, una narrativa en buena medida coral, en la que siempre hay muchos personajes y son las interacciones de esos personajes las que crean el tejido moral del que emerge el aprendizaje que uno puede arrancar a esa novela. Por lo tanto, no parece que en el propósito de Iris Murdoch haya habido la creación de un personaje memorable. Los más memorables serían seguramente los personajes que asumen en su narrativa la primera persona, como es el caso de Charles Arroby, ¿no? Creo que se dice, de El mar, y también el del Príncipe Negro, cuyo nombre no me acuerdo, tengo pésima memoria para los nombres, sobre todo en inglés. Pero digamos que son memorables sobre todo porque sostienen su propia voz a lo largo de 400 páginas, lo cual nos lo hace muy, muy familiares. Pero en realidad el esquema de sus narraciones, incluso cuando actúa con la primera persona, y basta recordar El mar para eso, son siempre corales y siempre hay muchas fichas en juego. Por lo tanto, yo creo que la propia Iris Murdoch era víctima, en la apreciación que tenía de su narrativa, era víctima de los cánones con los que juzgamos la narrativa nosotros mismos. Es decir, ella misma era víctima de la idea de que había que crear un gran personaje y que había que hacer una gran novela. La grandeza o el encanto, palabra que le corresponde mucho mejor, el encanto de la narrativa de Iris Murdoch es precisamente que nos sumergimos una y otra vez con ella, con esa especie de fruición de la que hablaba Andreu cuando decía que si se reservaba siempre una sin leer, para repetir una partida que nos es familiar, pero que cada vez nos aporta una enseñanza y una risa. Esto me parece algo muy importante para salir al paso de esta especie de lugar equívoco que ocupa Iris Murdoch en el canon contemporáneo. Por otro lado, el tablero, y ahí, con esto llego, ya veis a qué horas, llego al tema de nuestra charla, el tablero que ella escoge para esa partida, ese tablero es el de las relaciones amorosas. Es decir, como narradora, Iris Murdoch o cualquier otro narrador tiene el campo eterno de todo tipo de relaciones, las relaciones de poder, las económicas, las guerras, la aventura, el descubrimiento, pero Iris Murdoch es fiel a un perímetro que ella acota y que se cumple siempre en todas sus novelas, que es el de las relaciones amorosas. El marco es unas cuantas personajes, varios, nunca uno solo, varios personajes puestos en juego, cuya dinámica, cuyos movimientos están casi siempre, digamos, presididos por las reglas del amor, de las relaciones amorosas. Ese propósito de Iris Murdoch en principio viene determinado por el interés obsesivo y central que tiene en su filosofía moral la idea del bien. Es decir, ella, como dice de Platón,
Ella investiga una y otra vez las relaciones entre el amor y el bien, que es una de las claves también del pensamiento platónico. Y precisamente su interés por el bien, el que le hace explorar, también supongo un interés personal, por eso he empezado enmarcando esta charla en su propia biografía amorosa, es hay un interés personal en el amor, pero en realidad del bien ella misma dice que el bien es indefinible, que el bien es inabarcable, que el bien solo podemos hablar como una luz cegadora que nadie puede mirar de frente. El bien solo podemos mirar por la luz que arroja sobre lo otro, sobre el mundo y sobre la realidad. Y una de las cosas sobre las que arroja luz el bien es el amor. El interés de Iris Murdoch por el amor viene determinado por su interés previo y central por la idea del bien. De ahí que reivindique, dado que el bien es una categoría filosóficamente inaprensible, que reivindique el amor como un concepto filosófico fuerte en unos tiempos que, como también recordó Andreu Jaume, el amor está completamente ausente de la filosofía, ¿no? En La soberanía del bien, dice Murdoch, necesitamos una filosofía moral en la que el concepto de amor, tan rara vez mencionado hoy en día por los filósofos, pueda volver a ocupar un lugar central. ¿Vale? Pero importa mucho, aunque ella misma dice en un pasaje de la soberanía del bien, dice el bien, lo real, el amor. Estas palabras están íntimamente relacionadas. Claro que están íntimamente relacionadas y a ellas podríamos sumar la verdad o la belleza. Digamos que el campo semántico del bien está rodeado de estos conceptos claves que muchas veces se asimilan a la idea del bien. Repito, verdad, belleza, real, amor. Pero Iris Murdoch tiene siempre claro que hay una relación jerárquica. Es decir, que el bien no es el amor. Y el bien no es el amor porque existe un amor malo. Existe un amor falso. Y aquí quiero leer un pasaje muy importante de La soberanía del bien, para dejar bien fundada este precepto fundamental de la obra de Iris Murdoch. Dice así, perdonad que sea tan extenso y para distraeros os pongo otra. Mira qué bonita esta, ¿eh? Quiero hablar ahora del que es quizás el más obvio, así como el más antiguo y tradicional pretendiente, aunque raramente se mencione entre los filósofos contemporáneos. Me refiero al amor. Por supuesto que el bien es soberano por encima del amor. Esto, la soberanía del bien, no tiene dudas para Iris Murdoch. Del mismo modo que es soberano por encima de otros conceptos, porque el amor puede ser algo malo. Pero ¿no hay, sin embargo, algo acerca de la concepción de un amor refinado que es prácticamente idéntico al bien? ¿No se traduciría actúa con amor por actúa con perfección de una manera que no sería con actúa racionalmente? Es tentador decir que sí. De todos modos, creo que el bien y el amor no deberían identificarse. Y no solo porque el amor humano es por lo habitual autoafirmativo. Los conceptos, incluso cuando la idea de amor está purificada, juegan todavía diferentes papeles. Estamos tratando aquí con metáforas muy difíciles. El bien es el centro magnético hacia el que el amor se desplaza de manera natural. Una idea muy importante. El bien es el centro magnético hacia el que el amor se desplaza de manera natural. El falso amor, sin embargo, se mueve hacia un falso bien. El falso amor abraza la falsa muerte. Cuando el bien verdadero se ama, aun impuramente o por casualidad, la calidad del amor se refina automáticamente. Y cuando intentamos amar perfectamente lo que es imperfecto, nuestro amor va hacia su objeto vía el bien para así purificarse y volverse generoso y justo. La madre que ama al niño discapacitado o al pariente mayor y pesado. El amor es el nombre genérico de la calidad de la adhesión hacia los demás. Y es susceptible de una degradación infinita, al tiempo que es la fuente de nuestros más grandes errores. Pero cuando está refinado, esto es muy importante, la fuente de nuestros más grandes errores. Pero cuando está refinado, aunque sea parcialmente, constituye la energía y la pasión del alma en busca del bien. La fuerza que nos vincula al bien y que nos une al mundo a través del bien. Su existencia es la señal inequívoca de que somos criaturas espirituales, atraídos por la excelencia y hechas para el bien. Es, se refiere al amor, un reflejo del calor y la luz del sol. Esta extensa cita creo que encuadra perfectamente no solo el concepto de amor que se hace Iris Murdoch, sino la relación básica que tiene el amor respecto al bien. Pero lo importante es eso. Primero, que el amor tiene una orientación básica hacia el bien, pero tiene muchísimos peligros
que hacen que no conduzca directamente al bien. Entre otras cosas, por la existencia de falso amor y de falso bien. Entonces, o que se toma por bien algo que no es exactamente el bien. Todo esto suena un poco, repito, siempre es el problema cuando se trabaja a partir de conceptos éticos y morales, que uno se siente como un cura cuando habla, pero vamos a hacerle. Vamos a poner otra diapositiva y así os distraéis. Esta es Philippa Foot. ¿Vale? Bien, pero la idea es esta. Es decir, el amor es un agente del bien y es el campo de exploración en el que precisamente por estar reflejado el bien, Iris Murdoch trabaja, y el que convierte sobre todo por instinto narrativo y por instinto filosófico en su campo de operaciones para jugar ese juego que plantea en sus novelas, ¿no? El juego de una serie de personajes que se quieren y se desquieren y que en ese proceso, que son las relaciones amorosas, algunos aprenden a querer bien, otros nunca aprenden a querer bien, unos fracasan, otros aciertan, etc. Es decir, repito, el amor y las relaciones amorosas, algo por otro lado no demasiado original, como marco de juego en el cual explorar filosóficamente las relaciones entre el amor y el bien. ¿Vale? En este campo se introduce la idea de belleza, que no es muy fundamental en Iris Murdoch, aunque su teoría estética sí, pero no en el tema que yo quiero hablar. En la filosofía, la idea de la belleza en Iris Murdoch también se desprende casi literalmente del concepto de belleza de Platón, y la relación de la belleza con el amor también lo hereda casi literalmente de los conceptos que se hace Platón, sobre todo en los diálogos del Simposio y el Fedro. Allí se dice que la belleza es un poco el reclamo del amor, de la atracción del amor, que lo que nos sentimos nosotros cuando vemos la belleza es, en la filosofía platónica, es un recuerdo, el resplandor de las ideas perfectas, o sea, del mundo de formas perfecto que conocimos antes de nacer. Y por lo tanto hay una atracción natural hacia ese reflejo de la forma perfecta. Pero sobre todo, y esto es más interesante porque todas las ideas de las formas en Platón nos quedan ya muy lejos, pero en el modo en el que el individuo es atraído por la belleza, Platón utiliza un símil que tiene mucha influencia en Iris Murdoch, que es el de un cochero que lleva 2 caballos y hay un caballo bueno y un caballo malo. Al acercarse al ser amado, el lujurioso caballo malo se abalanza y tiene que ser refrenado salvajemente, mientras que el caballo bueno es obediente y modesto. La belleza se muestra a la mejor parte del alma como algo que ha de ser deseado pero respetado, adorado pero no poseído. La virtud en general puede no atraernos, pero la belleza presenta, o sea, la virtud en general, en abstracto, puede no atraernos, pero la belleza presenta valores espirituales en una forma accesible y atractiva. Es decir, ni la belleza ni el amor son caminos directos hacia el bien, pero resplandecen en ellos la idea del bien. Repito que todo esto, mientras lo digo, cuando lo pienso no, pero cuando lo digo me siento como un cura. Pero estamos hablando de algo que tiene mucho que ver, así que vamos a resignarnos. Traigo, como cuña publicitaria, una frase preciosa de una novela de Iris Murdoch, El unicornio, en la que todas estas ideas están en una especie de cuento fantástico y gótico muy bien expresadas, muy alegóricamente expresadas, y que además es una cita que relaciona además a Iris Murdoch con la Divina Comedia de Dante, que es otro tema que podríamos tratar pero que no vamos a tratar. Dice esta frase: el amor es la fuerza que une al mundo, y si pudiéramos olvidarnos de nosotros mismos, todo funcionaría con una armonía perfecta. Eso es precisamente lo que recordamos cuando vemos algo bello. ¿Vale? Es la idea, que os acordáis, con el amor que mueve el cielo y el sol y las otras estrellas del final de la Divina Comedia. Bien, repito que lo que le interesa a Iris no es predicar el amor por sí mismo, sino ver cómo el amor, en su ambivalencia, nos pone en situaciones continuas de engaño, de ilusiones falsas, de fracasos, ¿no? Es decir, precisamente esa ambivalencia del amor como agente del bien es la que le interesa y la que le interesa explorar, y la que le divierte explorar. Porque hay que entender que en esta cuestión, en este juego que arma Iris Murdoch en sus novelas, en este tablero que arma y en estas partidas que juega, hay un elemento lúdico enorme, sin el cual Iris Murdoch no sería la novelista maravillosa que es. Iris Murdoch nos gusta tanto porque nos divierte mucho y porque ella se divertía como una cochina escribiendo sus novelas. Porque ese juego del amor, ese juego de las relaciones, con sus fracasos y sus mini tragedias y sus risas y su comedia, recordemos que decía que la novela
era un género cómico, pues le divierte mucho. Es decir, ella se ensimisma mucho, más allá de que busque una ilustración o una metáfora ilustrativa de cómo podemos ser mejores, en el juego por ilustrarlo, ella, la puesta en escena de esas partidas, le divierte enormemente, y le divierte enormemente poner, como recordó muy bien Andreu Jaume, en apuros sus propias convicciones, algo que hace en sus novelas, como al final de su charla, Andreu Jaume, en ese extenso pasaje que citó de una derrota bastante honrosa, hacía en relación a la soberanía del bien. En cualquier caso, repito, hay una gran fricción por el juego del amor, pero sobre todo hay una auténtica curiosidad sobre lo que es el amor también, no solo el bien. Y aquí cito una frase del Sueño de Bruno que me parece importantísima. También es extensa, pero os ruego mucha atención porque es clave, desde mi punto de vista, para entender toda la poética filosófica y narrativa de Iris Murdoch. Dice así, lo dice el personaje de Nigel, una especie de duende, muy parecido al Puck de Una noche de verano de Shakespeare, que mueve todos los hilos del relato del Sueño de Bruno. Para mí una de las grandes novelas de Murdoch, desde luego. Dice así: el amor es una cosa extraña. No hay duda de que él, y solo él, mantiene el mundo en movimiento. Es nuestra única actividad significativa. Todo lo demás es polvo y oropel y humillación del espíritu. Pero por otra parte, ¿cuántos problemas causa? ¿Cuántos sueños imposibles crea? ¿Cómo nos mueve a abrazar los pies de lo inalcanzable? Resulta fantástico pensar que a todos les está permitido amar a quienes deseen, a quien en alguna forma les complazca. Nada hay en la naturaleza que lo prohíba. Un tipo cualquiera puede mirar a un rey. El indigno puede amar al bueno, el bueno al indigno, el indigno al indigno, el bueno al bueno. Suena la señal y la gran luz se enciende revelando quizás la realidad o quizás la ilusión. No es una cuestión de convenciones. El amor no conoce convención ninguna. Todo puede suceder. Así que, en cierto modo, en un terrible cierto modo, no hay ninguna imposibilidad. Creo que aquí, en este pasaje, que a mí me encanta, se formula de un modo velado no solo la idea del amor que se hace Iris Murdoch, no solo la atracción, el carácter de la atracción irresistible que siente hacia él, sino sobre todo su poética narrativa. Es graciosísimo, gente que tiene ideas, digamos, noticias lejanas o indirectas de Iris Murdoch, es muy gracioso. Ya os he advertido que esto iba a ser un poco largo, no será más de 1 hora y media, pero me temo que vamos a exceder la hora. Pero es gracioso, decía, y os pongo otra, esta está muy vista. Este es Franz Steiner, amante suyo, aquel que murió y que le unió a Canetti. Este es Canetti. Tampoco es que fuera. Y aquí ella. ¿Queréis ver a Canetti? ¿Preferís más? Bueno, muchas veces, sobre todo la gente que tiene, digamos, como noticias, digamos, superficiales de Iris Murdoch, se piensa que es una novelista realista o que es una novelista convencional. Y lo es, en la apariencia, como también recordaba Andreu, porque sus novelas tienen argumento, tienen personajes, no suceden cosas, digamos, netamente fantásticas, aunque en realidad hay un montón de cosas fantásticas en las novelas de Iris Murdoch. Basta pensar en el episodio de su novela, digamos, más famosa, El mar, el episodio en el que Charles Arrowy cae en una grieta empujado por alguien que no se sabe quién es y lo salva de un modo puramente milagroso, no se puede decir de otra manera, su primo James. No hay explicación, no se da en la novela una explicación a algo que es técnicamente imposible. Es decir, el milagro está muy presente en la narrativa supuestamente realista de Iris Murdoch. La narrativa realista de Iris Murdoch admite ser calificada de realista solo en el sentido de que lo real juega, en el sentido filosófico, juega un papel fundamental en ella como agente del bien, ¿no? O sea, como el acercamiento a la visión de la realidad. Pero no hay nada menos realista en el fondo que las novelas de Iris Murdoch. Y no hay nada en lo que se cumpla de un modo más fiel esta idea de que no hay convención ninguna, no hay ninguna convención, todo puede ocurrir. Todos los que hemos leído a Iris Murdoch sabemos que cuando uno empieza a leer una novela, sabe lo que va a pasar. Básicamente van a pasar enamoramientos, van a pasar cosas, pero sabe que en cualquier momento puede pasar y cualquier personaje de pronto va a enloquecer, etcétera, etcétera. Hay una mecánica de lo prodigioso que está ahí siempre vigilante, ¿no? Y que por lo tanto anula esta idea de que
de que estamos ante una narrativa convencional. Repito, no hay ninguna imposibilidad. En las novelas de Iris Murdoch no hay ninguna imposibilidad. Todos se pueden enamorar de todos y, de hecho, todos se enamoran de todos en muchas ocasiones. ¿Y por qué? Y aquí entramos de lleno en lo que es la clave de la máquina del amor que pone en funcionamiento Iris Murdoch. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama enamoramiento, algo que a veces no tiene nada que ver con el amor, que es el enamoramiento. Este es un concepto clave en la narrativa de Iris Murdoch que mucha gente asimila a su concepto de amor, pero que está profundamente disociado de él en el sentido que voy a decir. El protagonista del Príncipe Negro dice en un momento dado: qué raro es eso de enamorarse. Es algo que puede sucederle a cualquiera y en cualquier momento. Y él mismo dice un poco después: es curioso que el hecho de enamorarse, aunque frecuentemente citado en la literatura, raras veces es descrito cabalmente. Se trata en definitiva de un asombroso fenómeno y para la mayoría de personas, el suceso más asombroso que les acontece en su vida. El más asombroso, por cuanto más contranatural que los horrores de la vida. Este párrafo está tomado literalmente de El fuego y el sol, el ensayo que dedica Iris Murdoch a Platón, literalmente. Cuando él dice exactamente lo mismo. Bueno, no lo voy a repetir, pero con las mismas palabras. De hecho, yo creo que si tuviéramos una base de datos, todos los textos de Iris Murdoch, se podría demostrar que un porcentaje muy elevado de su ensayística está volcado casi literalmente en boca de muchos personajes de sus novelas, lo cual confirma esta idea de que sus novelas son una extensión de su reflexión filosófica. Repito que este que acabo de citar es exactamente, mirad, aquí tengo la cita, del fuego y el sol, donde dice: el enamoramiento, un proceso violento que Platón describe vívidamente más de una vez, es para mucha gente la experiencia más extraordinaria y más reveladora de su vida, por el cual el centro de significación súbitamente se desprende fuera del sujeto. Casi literalmente lo que acaba de decir. Pero bueno, lo que me importa es atraer la importancia del enamoramiento y sobre todo esta reflexión tan curiosa que hace el narrador del Príncipe Negro y que señala un poco el campo de juego también de Iris Murdoch, que es el hecho de que, aunque todos sabemos lo que es enamorarse y lo importante que es, aunque es tan frecuentemente se cita en la literatura que unos personajes se enamoran de otros, raras veces es descrito cabalmente. En la filosofía de todos los tiempos, el único filósofo que dedica tiempo y atención a la descripción del enamoramiento, y lo hace de un modo magnífico, es Platón. Y detrás de él, en la narrativa, digamos que la gran especialidad de Iris Murdoch, lo que la distingue como novelista del amor, es la atención que presta al enamoramiento. Y la precisión con la que nos enseña que el enamoramiento muchas veces es lo contrario del amor. Es decir, hace esta disección genial. El enamoramiento sería un poco las reglas del juego o sea, lo que podría en movimiento las fichas de sus partidas, pero en ningún caso se puede confundir con el amor, aunque, como ocurre con el amor y el bien, muchas veces parezcan lo mismo. Dice en un pasaje del Hijo de las Palabras, otra de sus buenas novelas: estar enamorado asume una justificación universal, proyecta y glorifica el mundo con una energía semejante a la de una droga que exige que se la asuma. Sin ella todo el panorama se vuelve carente de emoción, se vuelve muerto. Quizás sea un estado demencial, indeseable, hostil a la justicia, a la benevolencia, al sentido común, pero ante sus esclavos se justifica por sí mismo, como nada puede llegar a hacerlo para un hombre normal. Yo diría que la descripción de los estados de enamoramiento serían, digamos, el sello más encantador y más adictivo de la narrativa de Iris Murdoch. Y además el más característico de ella misma, primero por la precisión con que lo hace, pero a pesar de que se deben contar por decenas los enamoramientos que ocurren en sus novelas y generalmente imprevisibles, pero como siempre que describe el proceso de enamoramiento, Iris Murdoch entra en un estado de gracia narrativo. Seguramente ella misma sería una adicta al enamoramiento, como ocurre con tantos de nosotros, ¿no? O sea, la idea de que muchas veces uno, más que el amor a lo que es adicto, es a ese estado como medio drogado y medio aturdido que produce el enamoramiento. Pero ahí está este papel, y de hecho yo tengo aquí preparada toda una demostración de lo que podría llamar una fenomenología del enamoramiento en Iris Murdoch. Es decir,
decenas y decenas de citas prodigiosas en las que describe con maravillosa precisión ese estado de encantamiento, de literal encantamiento que constituye el enamoramiento de cualquiera. Por ejemplo, en La campana, el momento en que dos personajes se enamoran y se ponen a hablar ávidamente, lo que dice, la conversación de los amantes que acaban de declararse su amor es uno de los placeres más dulces de la vida. Cada cual compite con el otro en humildad, en asombro por ser tan apreciado. Se investiga el pasado en busca de las primeras señales y cada cual se apresura a poner de manifiesto todo lo que es, de modo que no escape a la caricia santificante en ninguna parte de su ser. Este tipo de observaciones muy precisas sobre el tipo de avidez y de entusiasmo que crea el enamoramiento es fantástico, o a veces es mucho más trivial, como en El Príncipe Negro, cuando dice: conducir en coche a alguien que uno ama es una forma especial de posesión. El vehículo, controlado y vibrante, se convierte en una extensión de uno mismo que ahora incluye poderosamente a la persona que llevamos al lado y que solo vemos a medias. Una descripción muy bonita de cómo se está en un automóvil en compañía de la persona amada. Pero yo me pregunto, y con esto ya me encamino al final de una reflexión que tendría que ser mucho más largo, en este proceso de enamoramiento, ¿cuántas pocas veces está en Iris Murdoch presente, más que de un modo obviamente velado y tácito, pero la atracción sexual y el ejercicio del sexo? Es decir, en Iris Murdoch no hay prácticamente escenas de sexo. El sexo está allí aleteando como un duende, el eros griego, que no es exactamente el amor, está ahí siempre vibrando, pero ella, que tanto piensa en el amor y que tanto habla del enamoramiento, sin embargo uno se pregunta, ¿y cuánto en este proceso del enamoramiento que ella investiga una y otra vez, cuánto no tiene que ver sencillamente con un calentón, ¿no? Con la atracción de la belleza en el sentido más físico? Por supuesto que esto está en juego en las partidas que juega Iris Murdoch, pero yo diría que hay algo así como una especie de obviamiento que sería la clave, repito, un poco de su anacronismo. Ella nunca olvida el componente sexual. De hecho, por ejemplo, en La soberanía del bien, dice: en su concepción de lo bello, Platón concede al amor sexual y a la energía sexual transformadora un lugar central en su filosofía. Eros es el deseo del bien y de la alegría que está activo en el alma en todos los niveles y por medio del cual somos capaces de mirar la realidad. El amor carnal, enseña que lo que queremos está siempre más allá y nos da una energía que puede ser transformada en virtud creativa. La dificultad de articular enamoramiento y amor es la misma que se tiene en articular lo que es la fruición y la atracción sexual, cuando esa atracción languidece, y convertir esa atracción en un amor duradero, ¿no? Ahí hay un juego, hay un engarce que Iris Murdoch explora, pero nunca explora de un modo explícito. De hecho, hay solo una novela, y por eso para mí es muy importante, en Iris Murdoch, donde alude a eso. Es La máquina del amor sagrado y profano, la que inspiró el título de esta charla, en la que, como siempre, está escrita en un momento en que la idea del enamoramiento y el sexo y el matrimonio tienen mucha presencia en el pensamiento de Iris Murdoch, y la novela plantea, empieza, quienes la habéis leído recordaréis, una descripción de un matrimonio convencional y más o menos perfecto en apariencia, y al que poco después nos enteramos de que el marido, con el que su mujer Harriet mantiene una relación, repito, deliciosa, es un personaje muy bonito, Harriet, la mujer. Sin embargo, el marido tiene desde hace muchos años una relación paralela con una amante a la que tiene escondida y con la que ha tenido un hijo, ¿no? La novela, este es el secandante de la novela, que como siempre tiene un montón de subtramas. Pero en esta novela es en la única, yo diría, de todas las que, yo las he leído todas las que están publicadas, y es la única en la que creo que se alude, nada explícitamente, al sexo, porque el tipo de enganche, Blaise, que es el personaje de esta novela, el protagonista de esta novela, tiene un tipo, ama a su mujer, pero tiene un enganche sexual, básicamente sexual, con ya no me acuerdo cómo se llama Emily, con su amante. Y permitirme esta descripción, que es muy interesante porque creo que pone de manifiesto también, respecto a lo que antes hemos hablado, y me temo que voy a tener que terminar muy pronto, pero bueno, dejaremos abierta la reflexión, hay una comprensión de lo que es el éxtasis sexual, no literal, no amoroso, ya no es el enamoramiento en un sentido impersonal, sino el enamoramiento ligado al sexo, que me parece muy expresivo además de cómo debió vivir, a pesar de lo que dice su marido, el sexo en algunas ocasiones, por lo menos Iris Murdoch.
Dice el personaje que está bien casado, conoce a esta Emily, se sienten atraídos, van a tomar una copa y acaban casi instantáneamente en esos procesos súbitos que describe también Iris Murdoch en la cama. Y dice, fue extático, repentino, total. El pecado, y aquí subrayo porque no me va a dar tiempo de volver sobre esto y es muy importante, como la idea de pecado y sexo está muy latente en la narrativa de Iris Murdoch y en sus mecánicas amorosas. No es tan tonta como para pensar que el sexo es pecado, pero siempre que la relación sexual prevalece, o sea, siempre que aparece la relación sexual aparece asociada a cierta idea de pecado. Es algo de lo que ella nunca se libera. Pero dice, el pecado era una terrible y privada dicha que borraba todo lo demás. Solo que no era pecado, era la gloria, la bondad de él, su propia bondad, por fin manifestada. Esto era el armario oscuro, sin duda, solo que no estaba oscuro, resplandecía de luz y era tan vasto como el universo. Todo cuanto él había hecho anteriormente parecía ineficaz, impreciso, insincero. Ahora gobernaba su vida una combinación de pura y libre creación y casualidad. Las oscuras fuerzas nunca habían sido más poderosas ni habían sido vistas por él con mayor claridad, pero él no era ya su bufón. Se alzaban cual una fuente en la transparente atmósfera y la transportaban a él al cielo. Él jamás había ansiado, ni siquiera había soñado con una mujer que complementara así su rareza. No era solo una intensa dicha sexual, era una absoluta justificación metafísica. El mundo se revelaba por fin en todo su detalle a un nivel incuestionable de penetración. Todo su ser estaba implicado, él estaba identificado con su verdadero ser. Por primera vez en toda su vida habitaba totalmente su propia naturaleza. Esto que está describiendo de un modo tan elocuente y que además insinúa, en toda la novela se insinúa que hay algo así como cierta perversión o desvío sexual en la relación de Blaise con Iris Murdoch, es, creo, un párrafo muy iluminador de la dificultad que tiene Iris Murdoch para dar curso al amor, cuando el amor sexual, el eros, que no es exactamente el amor, tiene un poder extático y un poder de adhesión tan grande. De hecho, esta sensación que describe también Iris Murdoch acerca de Blaise, su personaje, hace que a pesar de todo su personaje destruya su matrimonio por quedarse con su amante. Pero lo curioso de ese movimiento, y que aquí está siempre el juego de Iris Murdoch como poniendo en apuro su propia concepción, sus propias concepciones filosóficas, la gracia es que al final de la novela lo que aparece como negativo es el matrimonio, ese matrimonio feliz, con un hijo bueno, porque en el fondo el personaje que encuentra esta dicha, esta especie, como dice también, esa identificación absoluta con su verdadero ser en la relación de carácter muy sexual que tiene con Emily, sin embargo acaba viendo que en su matrimonio estaba prisionero, su ser estaba de algún modo encerrado. Repito que a pesar de que ella se propone en sus novelas crear metáforas que den solución filosófica a la pregunta que la ética no es capaz de responder de cómo ser mejores, tampoco sus novelas contienen ninguna receta para ser mejores. Esto es algo muy importante, eso faltaría. Es decir, solo construye situaciones en las que las posibilidades del bien, de la virtud, se van abriendo y se van cerrando, se van abriendo y se van cerrando, y en relación de nuestras propias carencias o de nuestras propias tendencias, nosotros reconocemos puertas por las que seguir o no seguir. Ese sería el juego al que nos invita Iris Murdoch. Pero ella misma está siempre prisionera de muchas contradicciones. Y una de ellas, por ejemplo, es la contradicción que hay entre el enamoramiento y el amor. Porque el enamoramiento es de carácter lírico, es estático. El enamoramiento es esperar que todo quede quieto y una mirada absorta en el personaje amado, que nos abre la realidad del personaje amado, pero también nos cierra a la visión de las otras realidades. Y hay un momento muy bonito en el que quizás el protagonista que mejor nos explica su enamoramiento y el que mejor explica los fracasos que conlleva el quedarse solo con el enamoramiento, que es el protagonista del Príncipe Negro, dice: el amor es historia, el amor es dialéctico, debe moverse. Es decir, que el amor sería la dimensión, el enamoramiento sería la dimensión lírica del amor, y luego estaría la dimensión épica del amor, que es la duración. Hay una cosa muy bonita que voy a tener que leer si la encuentro. Sí, cuando el personaje del Mar, que está enamorado de una vieja amor y que lo rapta, de hecho, para retenerlo, explica a una amiga suya
que está enamorado de esta mujer, que su amor ha prevalecido a través de décadas de olvido y de una vida sin amor. Ella le dice, pero estás loco, esto no puede ser. Y él le dice, pareces incapaz de imaginarte que el amor pueda durar, pero precisamente esa capacidad de duración es parte de su naturaleza milagrosa. Este milagro del amor que dura tiene un marco, ya no en el enamoramiento, sino en otro de los temas importantes que en su búsqueda incesante de las reglas del amor y de sus conexiones con el bien, Iris Murdoch plantea que es el matrimonio. Hay un momento en que el personaje del sueño de Bruno mismo, dice, el matrimonio es un símbolo del bien. Hay un momento en el que parece que precisamente el matrimonio, o las relaciones, por supuesto no, el matrimonio sacramental aquí no tiene nada que ver, sino las relaciones duraderas, ¿no?, constituyen eso, una especie de épica del enamoramiento. Es decir, nosotros el enamoramiento es extático, ahí no tiene ningún mérito estar porque es algo que nos arrastra. Mientras que luego empieza la gran pregunta, ¿no? Lo que dice el personaje de Charles Sowerby en El mal, el mar, lo que importa es el amor, no el enamoramiento. ¿Y qué hacemos con el amor cuando ha pasado el enamoramiento? Ahí está la admiración que siente Iris Murdoch por el matrimonio como institución y que ella misma respetó. De hecho, con toda su promiscuidad y toda su carga erótica, sin embargo, construyó un matrimonio de 40 y pico años que fue, por lo menos exteriormente, feliz. Hay un interés de Iris Murdoch en la idea de matrimonio opuesta al enamoramiento para construir dentro de sus reflexiones sobre el amor una reflexión sobre cómo el amor puede continuar cuando los motores de la belleza y del sexo, o sea, de Eros, ya no están presentes, ¿no? Y en este sentido hay una visión, digamos, muy interesada en el matrimonio que, sin embargo, insisto, siempre poniéndose en apuros, pone en juego, sobre todo en dos novelas para mí claves en este tema, que son El castillo de arena y La máquina del amor sagrado y profano, que son las dos grandes novelas sobre el matrimonio de Iris Murdoch, entre las muchas en las que el matrimonio aparece, ¿no? Y en las dos está puesto en crisis un matrimonio de distintas maneras. En un caso, la primera, se supera el peligro y en otro se sucumbe enteramente a él. Pero Iris Murdoch no se hace ilusiones. El matrimonio también puede ser una cárcel. Como he dicho, en La máquina del amor sagrado y profano, el problema es que al final se descubre que el matrimonio aparentemente perfecto de Harriet y Bless, en realidad, a los dos los limitaba como personas, ¿no? Y hay un momento dado en que Arrowby dice, en el castillo de arena, el personaje de Moit dice, una pareja casada es una máquina peligrosa. El matrimonio es el egoísmo organizado con el beneplácito de la sociedad. Es decir, que Iris Murdoch pone muchas veces en crisis su idea del matrimonio y muchas veces, digamos, plantea situaciones matrimoniales bastante nefastas, ¿no? Charles Sowerby dice que para él es inimaginable esa condición de intimidad y servidumbre recíproca del matrimonio. Y dice, no puedo preferir la espantosa presencia constante del matrimonio a la magia de los encuentros y las despedidas. Hay una visión a veces satírica, pero a veces sinceramente crítica de lo que puede ser un matrimonio con sus pactos. Y de hecho, el mar, entre los grandes hilos narrativos del mar, el mar, está el atrevimiento salvaje de un personaje que entra en el misterio y en el secreto de un matrimonio, que como dice el propio Charles Sowerby, dice, el matrimonio es tan atrozmente privado, quien levanta sin derecho ese telón corre el riesgo de recibir justo castigo, y de la manera más imprevisible por una deidad vengadora. Exactamente lo que le ocurre a él. Él abre el secreto de un matrimonio y se encuentra además con un matrimonio terrorífico, pero duradero y resistente, ¿no? Entonces ahí hay una lección interesante. El matrimonio no siempre es la solución, pero los pactos del matrimonio pueden ser una de las vías para conseguir la duración del amor, o para que el amor, o para ese destello del amor que es el enamoramiento, entre en el curso del amor verdadero que conduce al bien. Mi idea, y con esto termino ya, es que Iris Murdoch, y en esto hay un ensayo muy bonito que he encontrado a última hora, pero es muy interesante y mucho más profundo que el mío desde el punto de vista filosófico y desde todos los puntos de vista sobre el tema que he tratado. Se titula Amor y visión, Iris Murdoch sobre Eros y lo individual. Es de una filósofa norteamericana, Martha Nussbaum, y se puede encontrar por internet, se puede descargar un PDF por internet, pero está en la Revista Internacional de Filosofía, número 60 de 2013. Bueno, aquí, no sé por qué citaba esta
esta mujer ahora. Bueno, sí, bueno, ella hace muchas reflexiones, sí, bueno, pero entre otras cosas llega a la misma conclusión que yo os propongo, es decir, Iris Murdoch no tiene no tiene soluciones, es decir, el juego que ella plantea no tiene solución. La partida cada vez se abre a resultados distintos, unas veces gastan las negras y otras veces ganan las blancas. Ella intenta metaforizar situaciones en las que se abren perspectivas de una mejora y de un crecimiento personal. Insisto, genera una épica de la virtud, pero esa épica de la virtud, esa virtud no tiene desenlace, o no tiene un desenlace programado. En cada novela se reinventa una nueva situación que genera nuevos peligros y nuevas perspectivas de redención y de bondad, pero también de maldad y de destrucción. En ese sentido, yo creo que ella gira, y por eso es una novelista tan prolífica, gira una y otra vez alrededor de un problema que la apasiona, no solo filosóficamente, sino personalmente, porque le interesa y le divierte un montón. Repito que la idea del género humano como comedia es fundamental en Iris Murdoch, y el amor, y como acredita toda la tradición teatral y narrativa de Occidente, el amor es el principal espacio en el que se juega la comedia del hombre, ¿no? Con sus ilusiones, sus derrotas, su estupidez y todo tipo de cosas. Pero en cómo el amor se encamina al bien, esta filósofa que decía le reprocha a Iris Murdoch que nunca tienen presente en realidad al individuo real, que hay un momento siempre en que su narrativa se despega de la situación real de un individuo, de cualquiera de nosotros, y plantea posibilidades que se nos escapan. De hecho, la solución al amor, la conexión del amor y el bien, la resuelve Iris Murdoch siempre en sus novelas y en su filosofía con una figura que está latente, pero en la que nunca penetra, que es la figura del santo. Ahí está el santo como la idea del santo, es decir, el personaje que quiere sin ninguna presencia del yo, es decir, el que ama sin esperanza, ¿no? Hay un momento del Príncipe Negro en el que se dice, el amor también trae consigo una visión de altruismo. Si quiere una vez amar a alguien que no sea uno mismo, ¿por qué no podemos hacer de esta revelación una palanca para levantar el mundo? Y luego, en una derrota bastante honrosa, dice un personaje, estoy seguro de que al final se impondrá el amor. Hay veces en que uno tiene que seguir amando a alguien sin esperanza. Esta es una idea muy recurrente en la narrativa de Murdoch. Cuando el amor solo es esperanza y fe en su forma más pura, entonces el amor se convierte en casi impersonal y pierde todo su atractivo y su capacidad de consuelo. Pero justo es entonces cuando ejerce su mayor fuerza. Sí, entonces es cuando puede redimir. El amor tiene su propia astucia por encima de sus engaños conscientes. Es decir, lo que está planteando siempre al final, y esta es una salida tramposa de Iris Murdoch, hay que decirlo, ponemos últimas filminas, es la idea de que la solución al problema del amor se resuelve por una utopía, la utopía de la santidad. Es decir, el personaje que sencillamente se convierte en santo, se olvida de sí mismo y se entrega a un amor impersonal que le permite, como ocurre con el personaje maravilloso de Diana al final del sueño de Bruno, que es derrotada, que es la que sale perdedora de todo el juego del amor que ahí se escenifica, pero que al final asume que a ella lo que responde es amar sin esperanzas y sin resultados, digamos sin resultados hacia sí misma, ¿no? Amar solo como una especie de vocación del yo hacia afuera, hacia la realidad. Hay un momento de la campana también muy bonito en el que el personaje dice, amor, quizás solo aquellos que habían renunciado al mundo tenían derecho a utilizar esta palabra. Estas palabras, en el fondo, para alguien que jugó toda su vida con este término, que se obsesionó no solo sobre el amor, no solo se obsesionó acerca del amor, sino sobre cómo amar bien, creo que estas palabras, en una de sus novelas más conmovedoras, no dejan de ser una especie de broche bastante melancólico a las posibilidades que tenemos los individuos normales de amar bien. Amor, quizás solo aquellos que habían renunciado al mundo tenían derecho a utilizar esta palabra. Y aquí me quedo. Muchas gracias.